Buenas tardes, mi nombre es Valeria Isabel Clementelino, estudiante de la carrera de Educación Básica, de la asignatura Diseño y Planificación Curricular, del tercer semestre. Les voy a hablar de la unidad 2, donde abarcan los siguientes temas. Introducción al currículo de los niveles de educación básica. El 2.1 contiene introducción, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria, reformas curriculares. Como resultados de aprendizaje tenemos caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. 2.2 Referentes del ajuste curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento. Características del ajuste curricular. Como resultados de aprendizaje tenemos analizar las características de los ajustes curriculares. 2.3 Elementos del currículo. Principios para el desarrollo del currículo. Orientaciones metodológicas. Como resultado de aprendizaje, reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. 2.4 tenemos refuerzo académico y acción tutorial. En ello está la carga horaria. Como resultados de aprendizaje tenemos comprender la importancia del refuerzo académico. Tenemos el 2.1, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. En ella está compuesta la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 26. Estipula que la educación es un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. El artículo 343 nos dice que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En Ley Orgánica de Educación Intercultural tenemos como siguiente el artículo número 4. La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. El artículo 19 establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles. Como reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural tenemos el artículo 9, donde señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y su modalidad. En el artículo 10 estipula que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación en función de las particularidades del territorio en el que se operan. En las reformas curriculares precedentes en función de lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística. Como acuerdo ministerial, según el número Minedu del 2016, tenemos educación general básica. Su subnivel de educación básica preparatoria está compuesta por áreas
asignaturas y carga horaria. En ellas está currículo integrador por ámbitos de aprendizaje, carga horaria 25, educación cultural y artística. Asignatura educación cultural y artística, carga horaria 3. Tenemos educación física, asignatura educación física, carga horaria 5. Tenemos proyectos escolares, carga horaria 2. Horas pedagógicas totales tenemos con 35 horas. Como siguiente tenemos plan de estudios para el nivel del Bachillerato General Unificado, donde está compuesta por áreas, asignaturas, cursos, tronco común, bachillerato en ciencias, bachillerato técnico. El tronco común, según las áreas, tenemos matemáticas, en su asignatura de matemática, con el curso primero 5 horas, segundo grado 4 horas y tercer grado 3 horas. Ciencias naturales está compuesta con las siguientes asignaturas: física, química, biología, en cursos de primero en física, primero y segundo con 3 horas, tercer grado con 2 horas, química, primero con 2 horas, segundo grado con 3 horas y tercer grado con 2 horas. Biología tenemos primero, segundo y tercer grado con 2 horas. En ciencias sociales están relacionadas las asignaturas de historia, educación para la ciudadanía y filosofía. De acuerdo a los cursos en historia tenemos primero y segundo grado 3 horas y el tercer grado con 2 horas. Educación para la ciudadanía tenemos primero y segundo grado con 2 horas. Filosofía, primero y segundo grado 2 horas. Lengua y literatura tenemos primero y segundo grado 5 horas. Tercer grado 2 horas. Lengua extranjera tenemos como asignatura el inglés, que primero y segundo grado 5 horas, tercer grado 3 horas. Educación cultural artística, primero y segundo grado 2 horas. Educación física, primero, segundo y tercer grado con 2 horas. El módulo interdisciplinar como asignatura tenemos emprendimiento y gestión, donde primero y segundo y tercer grado con 2 horas. Horas pedagógicas del tronco común total primero y segundo grado con 35 horas. Tercer grado con 20 horas. Bachillerato en ciencias. Está compuesta por horas adicionales a discreción para bachillerato en ciencias. Primero, segundo y tercer grado con 5 horas. Asignaturas optativas. Tercer grado 15 horas. Horas pedagógicas totales del bachillerato en ciencias. Primero, segundo y tercer grado con 40 horas. Horas adicionales para el bachillerato técnico. Primero y segundo con 10 horas. Tercero, 25 horas. Horas pedagógicas totales del bachillerato técnico tenemos primero, segundo y tercer grado con 45 horas. Como siguiente punto tenemos las reformas curriculares. Como sabemos que existen 2 reformas curriculares, la primera reforma del currículo de la educación general básica en 1996 tiene lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales, contenidos mínimos obligatorios para cada año, recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio.
Esto no presentaba articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse carecían de criterios e indicadores de evaluación. La actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica entraría en vigor en 2009 mediante el Acuerdo Ministerial número 0611-9. Área de Educación Física entraría en vigor en el 2012. Educación cultural y artística se mantendría el currículo de cultura estética en 1997. En cuanto al bachillerato en el 2011, mediante el Acuerdo Ministerial número 242-11, los estudiantes tienen una formación general acorde a su edad y vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para este nivel educativo, articulando esta oferta formativa con el currículo vigente de la educación general básica y respondiendo a la misma estructura. El ajuste curricular para la educación general básica y el bachillerato general unificado se presenta una propuesta más abierta y más flexible, con el objetivo de brindar mejores herramientas para la atención a la diversidad de los estudiantes en los diferentes contextos educativos de todo el país, tal y como se promueve en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 2.2. Tenemos referentes del ajuste curricular. Los currículos para la educación general básica y el bachillerato general unificado que se presentan a continuación plantearon ajustes a partir de la información. El desarrollo del proceso de la justicia se recabó a través del monitoreo en mayo del 2011 a noviembre del 2021. Y de la investigación denominada el uso y percepción del currículo de educación general básica, realizada entre octubre y noviembre del 2013. Con este punto de partida, docentes ecuatorianos de educación general básica y bachillerato general unificado superior, además de consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular. Este ajuste curricular se da en base a dos niveles educativos, los cuales contaron con los distintos criterios de los docentes, y estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas, como lo es lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física. Como ahí tenemos subniveles y subniveles del sistema educativo ecuatoriano. El sistema educativo ecuatoriano abarca el inicial, básica y el bachillerato. Como inicial tenemos los subniveles inicial 1 y subnivel inicial 2. Inicial 1, 3 años de edad. Inicial 2, de 3 a 5 años de edad. En básica tenemos preparatorias, básica elemental, básica media, básica superior, preparatoria primer grado, edades de 5 años, básica elemental, tenemos segundo, tercero y cuarto grado, edades entre 6 a 8 años, básica media, quinto, sexto y séptimo grado, edades de 9 a 11 años, básica superior, octavo, noveno y décimo grado,
edades entre 12 a 14 años. Bachillerato, 3 cursos, de 15 a 17 años de edad. También podemos hablar sobre el perfil de salida del bachiller ecuatoriano a través de estas imágenes. Como sabemos, el perfil de salida está compuesto por 3, que son justo, innovadores y solidarios, donde justo proceden con respeto y responsabilidad para que ellos puedan fomentar la equidad y también la inclusión y de que puedan manejar dentro de esta sociedad democrática. Innovadores. Ellos son autónomos y creativos y auténticos para que sean líderes y organizados, pero también visionarios y reflexivos. Solidarios. Se aprende a actuar con responsabilidad dentro de la sociedad, que sus acciones siempre se habiliten con tolerancia y la empatía. Respeto de opiniones y diferentes costumbres, y sean positivos y cortés para que aprendan a trabajar en equipos. Un currículo organizado por áreas de conocimiento. La educación general básica, como para el del bachillerato general unificado, los estudiantes, para avanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de conocimiento. Estas están compuestas por áreas de conocimiento, asignaturas para educación general básica y asignaturas para el bachillerato general unificado, donde cuentan con lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística. Interdisciplinar. Asignatura para la educación general básica, lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación física, educación cultural y artística. Asignaturas para el bachillerato general unificado tenemos lengua y literatura, inglés, matemática, química, biología, física, historia, filosofía, educación para la ciudadanía, educación física, educación cultural y artística, emprendimiento y gestión. Como siguiente punto tenemos características del ajuste curricular. En el documento curricular, cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que corresponden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que pueden abarcar desde el primer año de la educación general básica hasta el último del bachillerato general unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas que conforman la educación obligatoria se ordenan en torno a los objetivos que en cada subnivel de la educación general básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos generales del área, al culminar el nivel del bachillerato general unificado. Estos objetivos están expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar y son el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo. Se abre así una posibilidad real de atender la diversidad de las aulas, respondiendo a los requerimientos del marco legal anteriormente expuesto. No obstante, la observancia de este mandato
implica una distribución de responsabilidades en la tarea del desarrollo de la propuesta curricular. Si la autoridad nacional es responsable de diseñar el currículo obligatorio, las unidades educativas deben acercar este diseño a la realidad de sus contextos a través del proyecto educativo institucional y su correspondiente proyecto curricular institucional, y los docentes han de negociar los contenidos en el espacio del aula, atendiendo a los intereses y necesidades de sus estudiantes. Como 2.3 tenemos elementos del currículo. Está compuesto por aprendizajes básicos imprescindibles. 3. Aprendizajes básicos deseables. También tenemos los bloques curriculares. Tenemos criterios de evaluación, destrezas con criterios de desempeño, indicadores de evaluación. También tenemos los objetivos generales del área, objetivos integradores de subnivel, objetivos de área por subnivel. También las orientaciones para la evaluación, perfil del bachillerato ecuatoriano, principios para el desarrollo del currículo. Para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para los estudiantes que partan de situaciones, problemas reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales. Orientaciones metodológicas. Los principios para el desarrollo del currículo que se acaban de enunciar han de incidir en las programaciones didácticas que se elaboren las instituciones educativas para los niveles de educación obligatoria, considerando la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación como principios fundamentales de esta tarea. Asimismo, las instituciones educativas desarrollan métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo su capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de todos los estudiantes, que favorezca el pensamiento racional y crítico y el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleva en 3 subniveles. Se integrarán en todas las áreas referencias a su vida cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes. Refuerzo académico y acción tutorial, tal y como lo establece el artículo 208 del reglamento de la LOEI, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que puedan comprender: 1. Clases de refuerzos lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los
estudiantes. 4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. El diseño general de este tipo de acciones ha de quedar recogido en el proyecto educativo institucional. Cada año, los docentes tutores concretarán estos programas y actuaciones contenidos en el proyecto educativo institucional en función de su grupo de estudiantes, atendiendo para ello a sus características específicas, así como las necesidades detectadas. Como siguiente punto tenemos carga horaria, donde se divide la educación general básica con 35 horas pedagógicas, bachillerato general unificado. Este horario completará 40 horas pedagógicas. El bachillerato técnico alcanzará las 45 horas pedagógicas. Las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán redistribuir la carga horaria de las áreas instrumentales, matemáticas, lengua y literatura, lengua extranjera, en la educación general básica, en función de las necesidades e intereses de sus estudiantes. La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal y como lo estipula el artículo del reglamento de la LOEI. Como sabemos, mi materia es Ciencias Naturales del bloque número 2, Cuerpo Humano y Salud. Unidad 2, Cambio en los seres vivos. Tema, las bacterias y su estructura. Del grado 9º año. Básica superior. Edades entre 13 a 14 años de edad. Los objetivos generales del área se basa en desarrollar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico. Demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como resultado de comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente. Objetivos del bloque se basa en identificar las principales relaciones entre el ser humano y otros seres vivos que afectan su salud, la forma de controlar las infecciones a través de las barreras inmunológicas naturales y artificiales. Como ejes transversales tenemos la responsabilidad y la persistencia. Destrezas con criterios de desempeños. Se basa en investigar en forma documental y explicar la evolución de las bacterias y la resistencia a los antibióticos, deducir sus causas y las consecuencias de estas para el ser humano. Indicadores esenciales de evaluación. Esto propone medidas de prevención a partir de la comprensión de las formas de contagio, propagación de las bacterias y su resistencia a los antibióticos, de su estructura, evolución,
función del sistema inmunitario, barreras inmunológicas primarias, secundarias y terciarias, y los tipos de inmunidad natural, artificial, activa y pasiva. Como siguiente punto tenemos las estrategias metodológicas de acuerdo a nuestro contenido, que se basa en experiencia, donde está dividido por dinámica de iniciación, preguntas exploratorias, como ¿qué es una bacteria? ¿Se reproducen las bacterias? ¿Las bacterias son importantes? También tenemos en estas estrategias metodológicas lo que es la reflexión, como ¿cuál es la estructura de la célula bacteriana? También abarca la conceptualización, donde leer contenido científico del texto y comentar con los estudiantes ideas principales, activación y exploración de contenidos previos acerca de la ubicación, las partes que conforman la estructura de la célula bacteriana. También tenemos identificación de las partes que conforman la estructura de la célula bacteriana. Aplicación. Sistema de preguntas y respuestas sobre la bacteria, su reproducción e importancia. También tenemos lo que son recursos. En estos abarcan lo siguiente: imágenes, texto del estudiante, marcadores, proyector, carteles sobre la estructura de la célula bacteriana. También tenemos los indicadores de logro, donde reconoce qué es una bacteria, ubica las partes que conforman la estructura de la célula bacteriana. Tenemos las técnicas e instrumentos, donde observación, material didáctico sobre las bacterias y su estructura, uso de software educativo. Ahora empezamos con la clase demostrativa. Empezamos describiendo las partes de la célula bacteriana. Está compuesta en cápsula, sirve de cubierta protectora resistiendo la fagocitosis, pared celular. Es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento. Membrana plasmática o celular. Se encuentran en todas las células y separa el interior del ambiente exterior. Pili son apéndices parecidos a pelos presentes alrededor de la pared celular de muchas bacterias. Tenemos lo que son las ribosomas. Son orgánulos presentes en el interior de las células, compuestos de agua, proteínas y ARN. Tenemos los nucleoides. Es una molécula única, circular y de doble filamento, y está ubicada en el sector de la célula. Tenemos el flagelo bacteriano. Es un apéndice movible con forma de látigo,
presente en muchos organismos unicelulares y está ubicado en un extremo de la bacteria. También tenemos este contenido que es la reproducción, que está dividida por fisión binaria y esta está compuesta por asexual, duplicación del ADN, dos células idénticas, como podemos ver aquí en la imagen. Ahora, recordar, aquí estamos evaluando al estudiante para enriquecer sus conocimientos. Y esto lo hacemos en base de dos preguntas. Viven en nuestro intestino y en el de otros animales, colaboran en el proceso de digestión. Ahora hacemos otra nueva pregunta. Proceso que consiste en una duplicación del ADN de una bacteria antes de la división. Fisión binaria. En esto vamos a identificar las partes de la estructura bacteriana, enseñándolo a identificar sus partes, donde es la membrana plasmática, pared celular, ribosomas, nucleoide, cápsula, pili, flagelo. Ahora vamos con el sistema de evaluación. Esto sirve de cubierta protectora, resistiendo la fagocitosis. Aquí debemos preguntar a nuestros estudiantes a ver si han puesto atención a estas preguntas. Que aquí sería cápsula. La ingeniería genética usa bacterias para la producción de... Como se dan cuenta, aquí hay que preguntar a nuestros estudiantes para ver si que ellos han puesto atención, ya que esta evaluación tiene por objeto descubrir hasta qué punto las experiencias de aprendizaje, tales como se las proyectó aquí, producen realmente los resultados apetecidos. Espero que esto le haya servido de mucho. Muchas gracias.